Mateo se encontraba en la cima de su carrera, pero sentía que caía por un precipicio sin fin. A sus 40 y tantos años, el espejo le devolvía la imagen de un hombre que, según las revistas de negocios, lo había logrado todo. Tenía una casa de diseño, un puesto de prestigio y una familia que sonreía perfectamente en las fotos del salón. Sin embargo, al despertar cada mañana, el peso del techo parecía querer aplastarlo físicamente contra el colchón. No era una tristeza punzante, era algo mucho más aterrador, una sequía absoluta del alma. El brillo que solía iluminar sus pupilas se había extinguido, dejando tras de sí un velo grisáceo que lo cubría todo. Mateo estaba convencido de que padecía una depresión clínica insalvable, una oscuridad densa de la que no existía retorno posible. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban ante la simple tarea de elegir qué corbata ponerse para enfrentar un nuevo día de falsedades cargado de una pesadez que no lo dejaba respirar. El hombre sentía que su existencia se había transformado en una obra de teatro sin fin, donde el protagonista principal había olvidado su libreto original. Su entorno social, lejos de ser un refugio, se había convertido en una prensa que apretaba sus sienes sin tregua alguna. En la oficina, sus socios le recordaban constantemente que el éxito del próximo trimestre dependía exclusivamente de su visión y de su liderazgo. En casa, la presión no era menor. Su esposa le pedía constantemente que hiciera un esfuerzo adicional, que eligiera ser feliz, como si la alegría fuera un simple interruptor que él se negara a encender por puro capricho. ¿Qué más necesitas para estar bien?, le repetían en cada reunión familiar. Esas palabras se clavaban en su pecho como astillas envenenadas, alimentando una culpa tóxica que lo consumía por dentro. Se sentía como un ingrato, un hombre profundamente roto caminando en un mundo de porcelana fina, donde cualquier movimiento en falso podía destruirlo todo. Mateo se miraba al espejo y solo veía a un extraño habitando un cuerpo que ya no reconocía, agotado de fingir una plenitud que simplemente no existía en su interior marchito. El punto de quiebre ocurrió durante la gala de aniversario de su firma. Rodeado de luces y risas ensayadas, Mateo debía pronunciar el discurso central. Mientras subía al estrado, el ruido de la multitud se transformó en un zumbido ensordecedor. Se quedó allí, mirando fijamente a cientos de rostros expectantes. En ese instante, el vacío se hizo tangible. No sintió pánico ni vergüenza. No sintió nada. Fue la revelación más aterradora. Su capacidad de sentir se había evaporado. Comprendió que su corazón no estaba roto, sino completamente seco, como un pozo que ha dado hasta su última gota. Bajó del escenario en un silencio sepulcral, ignorando los murmullos de sus colegas, y caminó hacia la noche fría de la ciudad sin mirar atrás, dejando su saco y su estatus en aquella silla vacía. Comprendió en aquel momento de lucidez cruda que el hombre exitoso que todos admiraban ya no habitaba en su interior, dejando solo un hueco lleno de sombras. Al regresar a casa, Mateo comenzó a buscar desesperadamente algo que lo conectara con la realidad. Encontró un viejo baúl de su abuelo. Entre cartas amarillentas apareció un papel con una caligrafía firme. Era una dirección exacta en las montañas, con una frase grabada: cuando el cántaro se rompa y el agua ya no calme la sed, busca el silencio donde nace el viento. Antes de continuar con esta travesía hacia el interior de uno mismo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mateo sintió entonces un último impulso de supervivencia. No era esperanza, sino la necesidad visceral de desaparecer de su vida antes de que su sombra terminara por devorarlo. Cerró los ojos por un instante imaginando el aire puro de las cumbres. Miró por la ventana el tráfico incesante de la metrópoli gris. Sin empacar nada más que lo puesto y aquel papel arrugado,
se dirigió hacia las alturas, buscando una última respuesta en el corazón de la montaña antes de rendirse definitivamente al abismo que lo reclamaba sin piedad desde las sombras más densas del mundo. El ascenso fue un calvario de aire gélido y pulmones ardientes, pero Mateo continuó subiendo, guiado únicamente por la caligrafía de su abuelo en aquel papel arrugado. A medida que escalaba, el ruido de la civilización, ese zumbido constante de la vida urbana, fue sustituido por un silencio tan denso que podía sentirse en la piel. Al llegar a la cima de aquel risco olvidado, el templo se reveló no como un monumento a la gloria, sino como un refugio de humildad tallado en la misma roca. Era una estructura de madera oscurecida por el tiempo y piedra fría, donde cada rincón parecía susurrar historias de renuncias y despertares. Mateo, con sus botas de cuero fino ahora destrozadas y su traje de marca cubierto de un polvo blanquecino, se sintió como un intruso chocando contra la realidad de la tierra. El vacío que llevaba en su interior no disminuyó. Al contrario, ante la inmensidad de las montañas, ese hueco en su pecho pareció hacerse más profundo, como si la naturaleza misma le estuviera exigiendo que llenara ese espacio con algo más que suspiros y lamentos. En el patio central, bajo la sombra de un viejo pino inclinado por el viento, lo esperaba el maestro Tenzin. El monje no era el anciano frágil y etéreo que Mateo había imaginado, sino un hombre de presencia sólida, con manos nudosas como raíces y una mirada que parecía atravesar las capas de fingimiento que Mateo había construido durante décadas. No hubo saludos ni gestos de compasión. Tenzin se limitó a observar cómo el hombre de la ciudad intentaba recuperar el aliento, analizando la rigidez de su cuello y su expresión de amargura. Mateo comenzó a hablar atropelladamente, tratando de explicar que necesitaba ayuda para su supuesta depresión, que su mente era una cárcel de tristeza y que ya no encontraba motivos para seguir adelante. Esperaba una bendición o quizás una técnica de meditación instantánea que aliviara su carga, pero el maestro permaneció inmóvil, dejando que las palabras de Mateo se disolvieran en el aire frío de la montaña, sin ofrecerles ningún puerto seguro donde anclar. Cuando el silencio volvió a reinar, Tenzin habló con una voz que tenía la autoridad de los siglos. Le dijo que su diagnóstico estaba equivocado. «Tú no estás triste, Mateo», afirmó el monje, con una firmeza que resonó en el patio como un golpe de campana. La tristeza es una emoción natural, una respuesta al dolor que fluye y se agota. Lo que tú traes contigo es algo muy distinto. Es el agotamiento absoluto del espíritu. Tenzin utilizó la analogía de un río que se ha quedado sin cauce. Le explicó que un río no se entristece cuando deja de correr. Simplemente se seca porque las fuentes han sido cortadas y la tierra a su alrededor ha exigido más de lo que el agua podía dar. Mateo había pasado su vida entregando su energía vital a personas, proyectos y expectativas que no le pertenecían, como si fuera un manantial inagotable, hasta que su fuente interna simplemente se rindió. No era una enfermedad de la mente, era una bancarrota energética del alma causada por vivir una vida que no era la suya. El maestro caminó hacia un pequeño pozo de piedra y señaló el fondo oscuro. Le explicó que para que el agua volviera a brotar, no bastaba con desearlo ni con llorar sobre la tierra seca. Mateo debía entender que su yo actual, ese hombre exitoso que se desvivía por complacer a un entorno que solo sabía consumir su luz, ya no tenía salvación. Tenzin lo miró fijamente a los ojos y soltó la advertencia final que cambiaría el rumbo de su estancia en el templo. Para sanar, debes permitir que el hombre que fuiste muera aquí mismo. Le dijo que el proceso de recuperación no consistía en reparar una maquinaria vieja, sino en permitir que toda su identidad se desmoronara para que, desde las cenizas de su agotamiento, pudieran hacer algo que finalmente fuera real. El gancho de esta revelación dejó a Mateo sin palabras.
comprendiendo que el precio de su paz no sería el esfuerzo, sino la rendición total de todo lo que creía ser. Mateo fue conducido a una pequeña habitación tallada directamente en la ladera de la montaña, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido entre las grietas de la piedra. La instrucción de Tenzin fue simple, pero para un hombre acostumbrado a la estimulación constante de las notificaciones, los correos y las reuniones interminables, resultó ser una sentencia demoledora. Silencio absoluto. No habría libros para distraerse, ni música para anestesiar el pensamiento, ni siquiera el consuelo de su propia voz susurrando quejas al aire gélido de la noche. Mateo entró en aquel encierro pensando que el reposo físico sería suficiente para sanar, pero pronto descubrió que, cuando el ruido del mundo se apaga, el estruendo del interior se vuelve ensordecedor. En la quietud de esa celda de piedra, sus demonios internos, aquellos que había mantenido bajo llave con el éxito profesional y las apariencias de felicidad, comenzaron a emerger con una ferocidad inaudita. Las paredes de la habitación se convirtieron en espejos donde se proyectaban sus mayores traiciones personales. Mateo recordó con una angustia punzante la tarde en que su hija lloró desconsolada porque él no asistió a su recital escolar. Todo por quedarse terminando un informe que al día siguiente nadie leyó con atención. Visualizó los rostros de sus amigos de la infancia, cuyos nombres apenas recordaba ya, a quienes había alejado sistemáticamente por priorizar una carrera que ahora le devolvía solo vacío. En ese rincón de sombra, comprendió que su agotamiento no era una simple fatiga del cuerpo, sino el resultado de haber vivido décadas como un impostor de su propia vida. Se vio a sí mismo en las cenas de gala, sonriendo con una máscara de seguridad perfecta, mientras por dentro se sentía como un náufrago pidiendo auxilio en una isla de lujo. Cada compromiso aceptado por miedo al rechazo, cada sí dicho cuando su alma gritaba un no rotundo, se manifestaba ahora como una presión física en su pecho, un peso que parecía estar aplastando sus pulmones hasta quitarle el aliento. Durante una tarde gris, en la que la niebla envolvía el templo como un manto pesado, Tenzin se acercó a Mateo mientras éste observaba una hormiga cargando una brizna de hierba demasiado grande para su pequeño tamaño. El maestro, rompiendo por un instante la distancia, escribió una sola palabra en la tierra húmeda: Upadana. Con una voz suave pero firme, le explicó que su estado actual era la consecuencia directa del apego ciego a las expectativas ajenas. Tenzin le hizo entender que estaba cargando con los fantasmas de sus padres, con las exigencias de un entorno social que devora la autenticidad y con la imagen idealizada de un hombre exitoso que nunca existió realmente. Le enseñó que el agotamiento emocional surge cuando el espíritu se convierte en un almacén de cargas que no le corresponden, tratando de mantener con vida relaciones y estatus que ya están muertos en esencia. «Estás intentando sostener un edificio entero sobre tus hombros, Mateo», le advirtió el monje, sin darte cuenta de que los cimientos se han convertido en polvo hace mucho tiempo por falta de verdad. La frustración acumulada de Mateo finalmente alcanzó su punto de ebullición tras días de introspección forzada. El silencio, en lugar de ser un bálsamo, se había vuelto una tortura psicológica que lo obligaba a mirar sus propias heridas sin poder desviar la vista. Una mañana, sin poder contenerse más, Mateo salió al patio central gritando, su voz rasgando la serenidad del santuario con una violencia inesperada. Enfurecido, arremetió contra Tenzin, acusándolo de ser un sádico que disfrutaba viéndolo sufrir en lugar de proporcionarle la solución rápida que él, como hombre de negocios, esperaba encontrar en las montañas. ¿Acaso esto es la sabiduría?, bramó con el rostro desencajado y las lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Solo me estás haciendo sentir peor, sacando toda la basura que he tratado de olvidar durante años. Vine aquí buscando paz,
no este infierno de recuerdos y silencio absoluto que me está volviendo loco. Su explosión era el grito de un hombre que se ahogaba y que, en su desesperación, intentaba hundir a su salvador en su propio mar de amargura. Tenzin no se inmutó ante el ataque verbal ni mostró rastro de ofensa. Permaneció inmóvil, dejando que la tormenta emocional de Mateo se agotara por sí sola bajo el cielo indiferente. Cuando los gritos se convirtieron en sollozos rotos y el hombre de la ciudad cayó de rodillas sobre la tierra fría, el maestro se acercó con una lentitud llena de gracia. Con un gesto de una humildad sobrecogedora, se desabrochó la parte superior de su túnica azafrán, dejando al descubierto su hombro y pecho izquierdo. Cruzando la piel curtida por los años, Mateo vio una cicatriz profunda y rugosa, una marca indeleble que hablaba de un dolor antiguo y devastador. Tenzin confesó entonces que él no siempre fue un monje de paz. En su juventud, el peso de la tradición y el miedo al fracaso lo llevaron a intentar quitarse la vida. Y esa cicatriz era el recordatorio de que él también fue un hombre quebrado por la misma carga de expectativas. Mateo levantó la vista, encontrando en los ojos del maestro no una mirada de juicio, sino la profunda conexión de dos seres que han conocido el abismo de la renuncia y han sobrevivido a sus propias cenizas, comprendiendo que el dolor del maestro era el puente hacia su propia curación. El alba siguiente trajo consigo una luz diferente, una claridad que no hería los ojos de Mateo, sino que parecía acariciar los bordes de su alma todavía magullada por la tormenta anterior. El silencio en el templo ya no se sentía como una celda de castigo, sino como el lienzo necesario sobre el cual empezaría a reconstruirse paso a paso. Bajo la dirección de Tenzin, Mateo dejó atrás las horas de contemplación estática para sumergirse en el trabajo físico más humilde y agotador. Aquel hombre, que en la ciudad jamás movía un dedo si no era para firmar contratos millonarios o señalar direcciones a sus subordinados, se vio de rodillas sobre las frías losas de piedra del patio central, frotando con un cepillo de cerdas duras y agua jabonosa. Cada movimiento de sus brazos, rítmico, constante y demandante, se convirtió en una forma de meditación involuntaria. La fatiga que sentía ahora era distinta. No era la pesadez mental que lo asfixiaba en su oficina acristalada, sino un cansancio físico noble que dormía sus pensamientos y despertaba su presencia en el ahora. Mientras ambos trabajaban en el pequeño huerto que desafiaba la inclinación de la montaña, Tenzin rompió el silencio para ofrecer una de sus lecciones más crudas y necesarias. Le explicó que el agotamiento emocional no es una enfermedad del ánimo, sino el resultado inevitable de una administración desastrosa de la luz interna. El monje, mientras hundía sus dedos en la tierra húmeda con una parsimonia envidiable, le dijo que el error de muchos es creer que su energía es infinita y que deben repartirla entre todos los que la solicitan sin discreción. Mateo escuchó con atención cuando el maestro comparó su vida con un jardín devastado por el descuido ajeno. Tenzin le advirtió que había pasado años entregando sus flores más hermosas a personas que solo traen tormentas en sus manos y sequedad en sus corazones. Aquella metáfora fue la llave que abrió una puerta que Mateo había mantenido cerrada con candados de culpa y un sentido del deber completamente distorsionado. En la quietud de las horas siguientes, mientras transportaba pesados baldes de agua desde el pozo, Mateo comenzó a identificar con una claridad dolorosa a los vampiros emocionales que habían succionado su vitalidad durante décadas. Visualizó los rostros de aquellos colegas que lo adulaban solo para descargar en él sus propias responsabilidades fallidas, y recordó con amargura a los miembros de su familia que proyectaban en sus hombros sus propios fracasos no resueltos y sueños frustrados. Comprendió que su cansancio extremo era la respuesta natural de un espíritu que ya no podía sostener las máscaras de otros. Al reconocer estas dinámicas destructivas,
sintió cómo el concepto budista de la compasión se transformaba en algo nuevo. No era el sacrificio ciego de uno mismo, sino el establecimiento de límites sagrados para preservar la propia existencia. Entendió que decir no a las demandas tóxicas de los demás era, en realidad, el primer sí auténtico que se daba a sí mismo en toda su vida adulta. Esa tarde, el muro que contenía sus emociones finalmente se desmoronó bajo el peso de la verdad. Sentado en el borde de un risco que dominaba el valle, envuelto en una bruma plateada, Mateo lloró. Pero este no fue el llanto amargo de su colapso inicial, ni el grito de rabia que lanzó contra el maestro anteriormente. Fue un torrente de lágrimas de puro alivio, una purga necesaria que fluía desde las profundidades de sus pulmones y de su historia. Lloró por todas las veces que se traicionó para ser aceptado, por el tiempo perdido en batallas que no eran suyas y por el hombre cansado que finalmente se permitía soltar la carga ante el universo. Cada sollozo lo dejaba más ligero, como si la gravedad de la montaña hubiera decidido liberar su cuerpo de una armadura de plomo invisible. Por primera vez en años, sintió que el aire que respiraba llegaba realmente hasta el fondo de sus pulmones, oxigenando no solo su sangre, sino su esperanza de cambio. Tenzin lo observaba desde la sombra del pórtico, asintiendo levemente con la cabeza en señal de reconocimiento. Sabía que Mateo estaba atravesando el proceso de despojo, esa fase crucial donde uno se desprende de lo que cree poseer para descubrir quién es en realidad cuando no tiene nada más que su aliento. El protagonista sentía que su piel era más sensible, que los colores del atardecer eran más intensos y que la paz no era un destino lejano, sino una cualidad del presente que solo requería espacio interno para manifestarse. Sin embargo, el universo tenía preparada una prueba final para su naciente equilibrio emocional. Un mensajero que ascendía semanalmente con suministros le entregó una carta sellada, enviada desde la ciudad con carácter de urgencia extrema. Al reconocer el membrete de su antigua firma y la caligrafía nerviosa de su socio principal, un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La misiva detallaba una crisis financiera y legal sin precedentes que amenazaba con hundir todo su legado en cuestión de días. Sus antiguos compañeros le imploraban que regresara, apelando a su sentido de la responsabilidad y a su identidad como el salvador indiscutible de la empresa. La carta era un anzuelo lanzado desde su vieja vida, un hilo de acero que intentaba arrastrarlo de vuelta al torbellino de estrés y sacrificio personal del que apenas empezaba a escapar con tanto esfuerzo. Mateo sostuvo el papel con manos temblorosas, sintiendo cómo el mundo que creía haber dejado atrás reclamaba su alma con una fuerza voraz y desesperada, justo cuando creía haber encontrado por fin el camino de regreso a casa. La carta vibraba en sus manos como un organismo vivo, una criatura de tinta y papel que intentaba morder el silencio que tanto le había costado construir en las últimas semanas. Mateo sentía el pulso acelerado en sus sienes, el mismo tamborileo frenético que solía preceder a sus peores ataques de ansiedad en la oficina. Por un momento, las paredes del templo parecieron encogerse y el aire puro de la montaña se tornó denso, cargado con el olor metálico del asfalto y el aroma rancio del café quemado de la gran ciudad. Su socio, sus clientes, sus acreedores, todos gritaban desde aquel sobre blanco, exigiendo su presencia, su genialidad y, sobre todo, su sacrificio personal. La tentación de ceder era casi física, un impulso eléctrico que recorría sus nervios. Era mucho más fácil volver a ser el mártir exitoso, el hombre que todos necesitaban, que enfrentar el abismo de no ser absolutamente nadie en la quietud de las cumbres. Buscó al maestro Tenzin con la urgencia de un náufrago que divisa tierra firme. Lo encontró sentado en el patio, observando con una quietud sobrenatural cómo un pétalo marchito se deslizaba sobre la superficie cristalina del estanque. Sin decir una sola palabra,
Mateo le entregó la carta, esperando quizás una orden o una señal de qué camino tomar. El monje apenas rozó el papel con la punta de los dedos. Su atención seguía fija en el movimiento del agua. Con una voz que parecía emanar de las mismas rocas de la montaña, Tenzin comenzó a hablar sobre el concepto de Anika, la verdad fundamental de la impermanencia. Le explicó que el caos que describía aquella misiva era como una tormenta sobre la superficie del océano, destructiva, ruidosa y aterradora, pero incapaz de alterar la paz de las profundidades si uno decidía no subir a pelear contra las olas. «Nada en este mundo es eterno, Mateo», susurró el maestro. «Ni el éxito que crees poseer, ni la crisis que amenaza con devorarlo, ni siquiera este agotamiento que te trajo hasta aquí. Todo fluye y todo cambia. El sufrimiento nace únicamente cuando intentamos detener el río con las manos». Mateo comprendió en ese instante que su verdadera prueba final no era la crisis financiera en la ciudad, sino su propio apego a la identidad de Salvador. Si regresaba en ese momento, no lo haría por un sentido real de responsabilidad, sino por el miedo pavoroso a dejar de ser quien todos esperaban que fuera. En ese segundo de claridad, tomó una decisión que fracturó su pasado para siempre. Bajo la mirada serena del monje, comenzó a recolectar aquellos objetos que aún lo ataban a su antigua piel. Su reloj de oro, símbolo de un tiempo que ya no le pertenecía. Las llaves de un coche de lujo que solo servía para huir más rápido de sí mismo. Y finalmente, la carta, el último hilo de seda que lo mantenía unido a una vida de sombras y expectativas ajenas. Al caer la noche, encendieron una pequeña hoguera en el centro del patio. El fuego danzaba con una furia purificadora, proyectando sombras alargadas que parecían bailar sobre las paredes de piedra milenaria. Mateo arrojó los objetos uno a las brasas. El cuero de su billetera se retorció bajo el calor. El metal del reloj cambió de color antes de fundirse parcialmente, y el papel de la misiva se convirtió rápidamente en cenizas grises que el viento de la montaña dispersó hacia el abismo negro. No fue un acto de ira destructiva, sino de profunda y necesaria liberación. Mientras las llamas consumían los restos materiales de su estatus social, Mateo sintió que las cadenas invisibles que oprimían su pecho se desintegraban en el aire frío. El concepto de Anika dejó de ser una teoría filosófica para convertirse en su nueva realidad visceral. Su antigua identidad estaba muriendo, y en su lugar quedaba un espacio vasto, limpio y absolutamente silencioso. La transformación no fue un estallido de luz celestial, sino una sutil y poderosa redistribución de su peso interno. Entendió finalmente que la paz no significaba que los problemas desaparecieran mágicamente del mundo, sino que él ya no era el recipiente que debía contenerlos todos para que los demás estuvieran tranquilos. La presencia de ese espacio interno le permitía observar el drama de la vida sin ser arrastrado por él. Ya no era un hombre agotado intentando sostener un edificio que se derrumbaba por su propio peso. Ahora era el cielo que observa cómo las nubes pasan, sin importar cuán oscuras o densas se presenten. A la mañana siguiente, antes de que el sol lograra vencer la espesa niebla del valle, Mateo se acercó al pequeño espejo de bronce pulido que colgaba en su austera celda. Durante semanas, había evitado mirar su reflejo, temiendo encontrar la misma mirada marchita y sin vida de aquel hombre que colapsó en su oficina. Pero lo que vio lo dejó sin aliento por un instante. Los surcos de preocupación crónica en su frente se habían suavizado notablemente y la opacidad grisácea de su piel había dado paso a una claridad serena. Sin embargo, lo más impactante eran sus ojos. Ya no eran dos pozos de cansancio infinito y desesperación. Por primera vez en décadas, brillaba en ellos la chispa inconfundible de la conciencia, la luz de alguien que finalmente
Ha comprendido que su agotamiento no era un castigo cruel del destino, sino el preludio necesario para un despertar total. Ya no era el hombre que se ahogaba en una tristeza sin nombre. Era el guerrero que acababa de despertar de un largo y pesado sueño, listo para enfrentar el mundo sin permitir que el mundo lo habitara a él. Mateo descendió de las montañas con un paso que no conocía la prisa, sintiendo cómo la gravedad de la vida cotidiana tiraba de él con una suavidad nueva. El aire se volvía más denso a medida que bajaba hacia el valle, pero su pecho, antes oprimido por una prensa invisible de ansiedad, permanecía expandido y ligero. El maestro Tenzin no le había dado una despedida cargada de advertencias solemnes. Solo le ofreció un breve gesto con la cabeza y un silencio que contenía todas las herramientas necesarias para la vida que le aguardaba en la llanura. Al llegar a la estación de tren, el ruido ensordecedor de las máquinas y el murmullo frenético de los viajeros intentaron asaltar sus sentidos, pero Mateo lo observó todo desde una distancia sagrada. Ya no era una esponja que absorbía el caos ajeno, sino un observador que permitía que el ruido pasara a través de su ser sin dejar rastro de fricción o angustia. Al entrar en su antigua oficina, el ambiente estaba cargado de la misma electricidad estática de siempre. Sus socios corrieron hacia él con carpetas llenas de urgencias y rostros marcados por la desesperación de quien cree que el mundo se acaba en cada contrato. Esperaban al antiguo Salvador, al hombre que se inmolaba sistemáticamente para mantener a flote las ambiciones de los demás. Sin embargo, Mateo los detuvo con una sola mirada, una que no contenía juicio, sino una claridad que los desarmó por completo. Con una voz pausada y firme, explicó que su tiempo de sacrificio ciego había terminado. Estableció límites que antes le parecían traiciones, pero que ahora entendía como actos de suprema compasión hacia sí mismo. Les hizo comprender que un hombre agotado no puede guiar a nadie, pues solo arrastra a otros hacia su propio abismo de sombras. La fuerza de su nueva presencia era tan imponente que nadie se atrevió a cuestionar su nueva jerarquía de valores fundamentales. En su hogar, el reencuentro con su familia fue igualmente revelador. Las expectativas de su entorno, esos vampiros emocionales que se habían alimentado durante años de su necesidad de complacer, se tropezaron con un hombre que ya no buscaba validación externa para sentirse digno. Mateo escuchó sus demandas habituales sin permitir que éstas se convirtieran en su propia carga. Aplicó la sabiduría de la impermanencia, comprendiendo que el malestar de los demás no era su identidad, sino solo una nube pasajera en el cielo de la conciencia. Al decir no a las exigencias que consumían su espíritu, descubrió que finalmente tenía un sí auténtico para ofrecer, una presencia real, un afecto genuino y una paciencia que no nacía del miedo, sino de la plenitud de su propio ser recuperado. A través de los días, Mateo confirmó que la supuesta tristeza que lo había llevado al borde del colapso nunca fue una patología del corazón, sino la alarma desesperada de un motor interno que se estaba quemando por falta de combustible espiritual. Había confundido el agotamiento del alma con una derrota personal irreversible, cuando en realidad era una invitación a la pausa necesaria. Ahora, con el motor de su existencia funcionando con la energía renovada de la consciencia, comprendía que el cansancio emocional es el grito de auxilio de quien ha olvidado el camino de regreso a casa. La tristeza, en muchas ocasiones, es solo la piel delgada que cubre un vacío de energía que solo el silencio, la aceptación y el desapego pueden llenar adecuadamente. Debemos entender, tal como comprendió Mateo en el silencio de las cumbres, que el mundo siempre exigirá más de lo que podemos dar si no aprendemos a descansar el alma antes de que el cuerpo se rompa. Si hoy sientes ese peso en los párpados y esa falta de brillo en la mirada, recuerda que no estás roto, ni estás perdido en una melancolía sin fin. Simplemente estás emocionalmente agotado.
Has entregado tus mejores flores a quienes solo trajeron tormentas y has cargado sacos de piedras que nunca te pertenecieron por derecho. La sabiduría budista nos enseña que el desapego no es frialdad, sino la libertad absoluta de amar y actuar sin permitir que los resultados externos nos encadenen al sufrimiento. Mateo caminó esa tarde por la plaza principal, rodeado de miles de personas que corrían tras sombras y relojes. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró el aire de la ciudad con la misma devoción con la que inhalaba el aire puro de las montañas. No estaba triste, ni estaba solo. Estaba, por primera vez en su vida, plenamente despierto. Recordó las palabras finales del maestro Tenzin y el legado de su abuelo, y sintió una calidez profunda en el pecho. Había vuelto a casa, y esa casa no era una dirección postal, sino el espacio de paz inquebrantable que ahora habitaba dentro de él. Su viaje no había terminado, pero la lucha interna había cesado para siempre. Caminó hacia el horizonte, un guerrero de luz que ya no necesitaba pelear, porque finalmente había aprendido que la mayor victoria de la existencia es, sencillamente, aprender a ser uno mismo en el presente.